¡Hey! ¿Qué pasa, psiconautas? En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, los malos viajes. Para empezar, habrá que definir qué significa mal viaje, y yo, aunque ya lo supiera, me he puesto a investigar por internet para ver qué es lo que dice en las distintas páginas web que hablan sobre el asunto. Algunas te dicen, como diccionarios de habla inglesa, te dicen que es una experiencia mental o físicamente horrible, consecuencia del uso de alucinógenos. Hay otras, como por ejemplo Zamnesia, que es una muy buena página de venta de drogas legales, que yo recomiendo y que tiene muy buenos blogs. Te dice que es un estado de psicosis temporal inducido por las drogas. La cosa es que cuando uno busca en internet qué significa psicosis, resulta que se define básicamente como una pérdida de conexión con la realidad y que puede ocasionar delirios, alucinaciones y demás. Al final esa definición queda un poco redundante, ¿no creéis? Tú tomas un alucinógeno y básicamente pues no estás en la misma realidad que siempre. Entonces eso de definirlo de esa manera tan escueta no me parecía muy bien. Hay otra manera de definirlo que no he visto yo por ningún lado que se diga y que creo que es bastante más sencilla, bastante más aclaratoria. Y es que un mal viaje es considerar que tu viaje ha sido malo. Punto. Y esto, aunque parezca algo simplón, en verdad es lo más original que voy a decir en todo el vídeo. Realmente un mal viaje es simplemente considerar que la experiencia que tú has tenido con la droga que sea ha sido negativa. O sea que sí pueden haber malos viajes de más cosas aparte de psicodélicos. De hecho, Dumbo tuvo un mal viaje de alcohol en la película. Al que abusa del licor se le aparece una visión. Son elefantes en color que espantan y dan terror. Como aclaración voy a decir que las drogas psicodélicas son LSD, setas peyote, ayahuasca, la marihuana pero menos, porque hay una especie de probabilidad por la que si tomas muchas veces psicodélicos por fuerza te tiene que dar algún mal viaje. No es algo así como externo, realmente un mal viaje es algo interno, es una cuestión de percepción. Entre dos personas que hayan tenido exactamente la misma experiencia con psicodélicos, uno puede considerar que ha sido mal viaje y el otro no. Depende de cada uno. Y a pesar de que pueda suceder con cualquier droga, sí que es verdad que las sustancias psicodélicas tienen un factor diferencial al resto, ¿vale? Las sustancias psicodélicas te hacen más sensible a todo, ¿vale? Tanto a lo bueno como a lo malo. Hay que dejar claro que es totalmente imposible que alguien comprenda cómo funcionan las sustancias psicodélicas sin haber probado una. O sea, es 100% imposible. Es como intentar que alguien aprenda a conducir sin que se monte en un coche. La cosa es que con una droga psicodélica, la experiencia más horrible que se te pueda ocurrir, pues seguramente será mucho más horrible aún. Y la experiencia más placentera y más agradable que puedas llegar a pensar, por ejemplo, escuchar tu canción favorita o ver tu cuadro favorito. Cualquier cosa de esas, puesto de psicodélicos, puede llegar a ser muchísimo mejor de lo que ya es. La cosa es que los psicodélicos no te garantizan pasarlo bien, como otras drogas sí que te pueden garantizar más o menos una satisfacción casi segura, como por ejemplo los depresores o los estimulantes, e incluso los disociativos si no los tomas en gran cantidad. Por lo tanto, para entender por qué sucede un mal viaje, hay que tener en cuenta el set y el setting. Esos son los dos conceptos más importantes que puede haber. Hablemos primero del set. El set es la condición mental en la que tú te encuentras a la hora de tomar la sustancia. Por lo tanto, ahí interviene el tema de que tú tengas problemas psicológicos o psiquiátricos o no los tengas, el tema del estado de ánimo que tú tengas en el momento, el tema del conocimiento que tú tengas acerca de la sustancia y de todo lo que la rodea. Interviene también tu conciencia, si te arrepientes de algo o no te arrepientes de nada. También interviene la seguridad que tú tengas con respecto a la sustancia que has comprado. Pues vayamos por partes. Primero, el tema de la condición psicológica o psiquiátrica del sujeto. Como veréis en cualquier otro medio de información, no se recomienda tomar psicodélicos si estás padeciendo una depresión, si tienes problemas graves psiquiátricos de tipo psicosis, esquizofrenia,
cualquier cosa de esas. O al menos no se recomienda, a no ser que ya hayas intentado todos los demás medios para tratar de solucionarlo y este sea ya el último. Y tengas a alguien que de verdad te pueda aconsejar, que sepa de qué va el asunto, que te pueda asesorar y todo eso. En el pasado se hacían terapias con psicodélicos, pero como se prohibieron ciertas drogas y se prohibió también que los especialistas de la salud trabajaran con ellas, pues entonces hoy en día ya no se puede. Hoy en día lo tiene que hacer uno por sí mismo, buscarse un chamán de estos o cualquier tipo de cosa. Yo he presenciado a varias personas pasarlo francamente mal tomando psicodélicos. Incluso yo mismo lo he llegado a pasar mal en determinados momentos tomando psicodélicos. Pero la única experiencia por la que he pasado, en la que he visto a alguien que ya no solo lo pase mal, sino que empiece a hacer locuras, que empiece a hacer cosas que son peligrosas para ellos mismos o para el resto de las personas, a la única persona a la que he visto hacer eso de psicodélicos es a una persona que tenía problemas psiquiátricos, que no lo dijo en ningún momento y que bueno, fue como de repente ¡pum! Así que si no confías en ti mismo, no lo hagas. No lo hagas porque de verdad que es una cosa que puede llegar a ser muy trascendental. O sea, hay personas como mí a las que los psicodélicos le han ayudado bastante y luego también hay gente que si no lo ha hecho de manera correcta, pues se le puede crear un nuevo trauma. Por lo general no hay que preocuparse por eso de hacer locuras y ese tipo de cosas, ya que los psicodélicos inhiben. Al contrario que el alcohol, los psicodélicos inhiben. Los psicodélicos te van a hacer pensar más de lo normal cada cosa que hagas, cada cosa que escuches y todo eso. De hecho, lo normal es que si alguien sin experiencia sale a la calle puesto de psicodélicos, tenga una especie de sensación de que la gente sabe que va puesto de psicodélicos y eso le provoca ir lo más correcto posible, pensando cada paso que da en plan, ostras, no voy a parecer raro haciendo esto, no sé qué. Luego, aparte de la condición psiquiátrica de la persona, también es cierto que, dependiendo de tu personalidad, pues los psicodélicos tendrán más potencial para hacerte el bien o para hacerte el mal. Yo creo sinceramente que hay tipos de personas que, aunque no vayan a tener ningún trauma por tomarlos, ni vaya a ocurrir nada grave porque los tomen, sí que es verdad que hay ciertos tipos de personas a las que los psicodélicos no les van a dar ningún tipo de revelación, pero porque son personas a las que o les falta algo de inteligencia, o les falta valentía, o les falta sinceridad. Yo creo que esas son las tres cosas que más inciden en este asunto. Cabe mencionar sobre el tema del miedo que un mal viaje puede generarse por el mismo miedo al mal viaje. O sea que si tú vas a tomar psicodélicos, olvídate del mal viaje. Sigue estos consejos que yo te estoy dando y que puedes ver también en otros medios sobre el set y el setting. Sigue todos esos consejos para evitar todos los obstáculos, todos los posibles problemas, pero claro, no vayas con el pensamiento de que vas a tener un mal viaje, porque entonces sí que es posible que lo tengas. También es cierto que hay un miedo en este asunto que solamente sucede en este asunto, y es que cuando tú consumes un psicodélico, a no ser que sea una droga legal como el LSA, que sea un research chemical, un análogo, ¿no? Que te fíes de la página web que te lo ha vendido y ese tipo de cosas, a no ser que sea así, entonces tú estás comprando una droga del mercado negro, una droga sin ningún tipo de garantías de que de verdad eso tenga lo que se supone que tiene y en la cantidad que te han dicho que lo tiene. El hecho de que muchas de estas sustancias a las que yo me refiero estén prohibidas puede provocar bastante miedo, bastante temor, porque tú imagínate que las botellas de alcohol que tú compras no tuvieran garantías sanitarias y ese tipo de cosas. Imagínate que te tomas una botella y resulta que a lo mejor es posible que la persona que la estuvo manufacturando y tal tuvo algún tipo de problema y eso esté defectuoso y no sé qué. Ese es un miedo que con el alcohol no sucede, por eso, por las garantías que tenemos de sanidad y tal, pero con el resto de drogas sí. Por lo tanto, si vas a tomar un psicodélico, sobre todo si vas a tomar un psicodélico, trata de averiguar lo mejor posible que lo que te estás tomando es lo que se supone que es y es cuánto se supone que es. Y si no lo puedes saber, empieza por poco, aunque sea un poco coñazo. Que tú tengas que utilizar 2 días para tomar un psicodélico, puede ser buena idea que un día vaya y te tomes poquito
para ver que no tiene mucho más de lo que se supone que es o que no es tóxico o algo así, y luego ya en otra ocasión pues tomar más. Si eres una persona muy miedosa, pues tienes bastante papeleta de pasarlo mal, por algo que es obvio. Si tú tomas por primera vez psicodélicos, todo es nuevo, todo es algo desconocido. ¿Y a qué se le tiene miedo? A lo desconocido. Entonces hay que armarse de valor para tomarlo y ver las cosas de manera positiva. Y hoy me he puesto la camiseta que me he puesto porque tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora mismo. A mí me gusta el metal y siempre me han gustado las cosas pues, de terror, no sé qué, las cosas sangrientas, el gore y todo ese tipo de asuntos. Entonces, yo comprendo que a muchísima gente pues, no le guste nada, pero con esto lo que quiero reflejar es la subjetividad de las cosas desagradables y las cosas agradables. Al fin y al cabo, creo que solamente hay un asunto que es desagradable en prácticamente cualquier circunstancia, y es la escatología. ¿Qué es la escatología? Pues todo lo relacionado con las necesidades fisiológicas, pero en un sentido pues malo, en un sentido feo, por así decirlo, en el sentido de la caca, el meao, el vómito y todo ese tipo de asuntos. Incluso las heridas. Cuando estuve mirando en Wikipedia la información sobre mal viaje que aparece ahí, te ponía 2 ejemplos, solamente venían 2 ejemplos. Primero, la alucinación de que unos insectos se arrastren hacia ti, y segundo, la alucinación de que todo está sucio, de que estás en una especie de cloaca. Yo la verdad que lo de los insectos ni lo he vivido, ni sé de nadie que lo haya vivido, pero lo segundo sí que lo he vivido. Lo segundo lo he vivido y además es normal vivirlo, porque si tú tienes ganas de mear o de lo que sea, y no lo haces porque estás tan ciego que no te puedes, que se te olvida, que no te puedes preocupar tanto de ese tipo de cosas, o no tienes dónde hacerlo o tal, entonces es muy probable que tu subconsciente empiece a recrear ese malestar que tú tienes porque necesitas hacer tus necesidades, pues que empiece a recrearlo afuera, y entonces empieces a ver que todo está sucio, que hay caca por ahí, que no sé qué. Esas situaciones sí que creo que son más normales porque yo las he vivido. ¿Y por qué creo que la escatología es intrínsecamente negativa? Porque es obligatoria, no hay más remedio. Se tiene que hacer y punto. Y además es una cosa que nos pilla de cerca a todos. Porque si hablamos de algo más tipo, no sé, cadáveres o demonios o cosas así, son cosas que no son cercanas a nosotros, a no ser que estemos en una situación de guerra o algo así en la que sí que, coño. Pero así de normal, yo veo un dibujo así muy siniestro y tal, y no me da ningún tipo de miedo, o sea, porque yo pienso que, claro, que eso es una cosa de la imaginación, de la fantasía. Sin embargo, sí que me acuerdo una vez que estaba tomando con un amigo y yo llevaba una camiseta de Mayhem, el grupo de black metal, que podría ser una camiseta algo más siniestra que esta, supongo, y me dijo que por favor que me la quitase, porque le estaba dando paranoia con el dibujo y no sé qué, porque esa es otro factor muy importante, y volvemos al asunto de antes, que hay que ser valiente, inteligente y sincero, y el tema de la sinceridad es que, por ejemplo, si hay algo que de verdad te está incomodando, dilo, que si lo estás tomando con gente que es amiga tuya, pues te va a comprender. Y luego, si hay algo que puede llegar a ocasionar problemas y que no es totalmente necesario decirlo, mejor no lo digas. O sea, por ejemplo, si hay una persona que está sudando muchísimo, porque con estas drogas a veces se suda muchísimo, pues no te ponga a ponerla más nerviosa con respecto al sudor, ¿sabes? De tipo, ostras, pero ¿estás bien? No sé qué. No hagas ese tipo de preguntas, por favor. No hagas la pregunta de ¿estás bien? A alguien que no te ha dado un signo de que está mal de verdad. Porque entonces esa persona puede llegar a preguntarse, pero no estoy bien, estoy mal, ¿qué me pasa? Y eso sí que es normal, porque yo también lo he vivido. O sea que hay que tener sinceridad, pero también hay que tener empatía. Hay que saber comunicar las cosas bien. Luego también está el tema de los remordimientos, de que la conciencia de alguien no esté realmente clara. Es posible que un mal viaje pueda suceder de la revelación en ese estado de hipersensibilidad, donde tu cabeza va a 1000 por hora, en ese estado de que alguien se dé cuenta de que hay algo en la vida
que lo está haciendo mal. Hay algún tipo de equivocación y que tal vez sea algo que ya presienta que está mal, pero que con el psicodélico ya quede totalmente patente que está mal. Y entonces, en esos casos, pues sí que puede haber una sensación desagradable, por supuesto. Saber que te has equivocado no es algo agradable, pero sin embargo, se pueden sacar cosas muy buenas de ello. O sea, un mal viaje, por así decirlo, es un viaje con mucho más potencial de aprendizaje que un buen viaje. Eso es así, de los errores se aprende más que de los aciertos. Entonces, lo que hay es que no ser fatalista, ¿vale? Si hay algo que te perturba la mente, tú comunícalo y se intenta arreglar tranquilamente. Y luego el tercer punto, el punto de la inteligencia, es que al fin y al cabo la inteligencia son recursos. O sea, ante cualquier tipo de adversidad, ser inteligente pues lo que te proporciona es una manera de actuar, una manera de reacción que sea más idónea. Entonces, una persona que no tenga luces ninguna es mucho más proclive al desastre. Y bueno, nada, ya un poco más queda que decir sin que el vídeo se alargue demasiado, así que pues muchas gracias por haberme atendido, muchas gracias por darle like, por compartir el vídeo, que seguro que le va a interesar a mucha gente que conozcáis, y nada, nos vemos.